La Renovación finalmente no aceptó la posibilidad o la idea de este pedido de informe para que digan, bueno, cómo van a realizar un control de alcohol cero en el caso de que lo hagan. Sí, hoy fue una sesión en la cual siempre tratamos de que reine el debate en el recinto. Creo que es algo fundamental para nuestra ciudad, ¿no es cierto?, que podamos discutir, podamos debatir dentro del cuerpo las necesidades de la gente. Y dentro de esas necesidades está el tema tránsito, el tema alcohol al volante. Creo que es una discusión profunda, pero sobre todas las cosas lo que hoy se planteaba era simplemente un proyecto de comunicación en el cual se solicitaba un informe al Ejecutivo Municipal con respecto a los controles que se llevan adelante, los controles de tránsito que se llevan adelante en la ciudad de Posadas, en los lugares, los horarios, la herramienta que cuentan los agentes, en qué situación se encuentran los agentes, si están trabajando de manera informal o de manera formal, porque todo eso hay que tener en cuenta a la hora de poder implementar o no un proyecto o una ordenanza como es la tolerancia cero, ¿no? Un tema que incluso el propio intendente planteó el 1 de marzo en el recinto, en el cual solicitó a los concejales del oficialismo que tomen carta en el asunto, y creo que en esto nuevamente la oposición toma la delantera y volvemos a retomar un tema que fue discusión y sobre todo propuesta de la oposición durante todo este tiempo, en el cual el oficialismo siempre se negaba, ¿no? Pero en este informe era necesario para poder discutir, para poder recopilar esa información, para llevar adelante una discusión más profunda con respecto a la tolerancia cero. Primero hay que saber si la ciudad o el municipio está en condiciones o no de llevar adelante esta ordenanza y de ejecutarla como debe ser, ¿no? Entonces en eso nosotros nos poníamos a disposición y de la oposición queríamos simplemente colaborar y ayudar a una gestión municipal coherente en el cual podamos también ser partícipes y aportar lo que conocemos y lo que podemos hacer en beneficio de la ciudad. Y entonces, ¿y cuál es el análisis político que ustedes hacen de esto? Que no tienen las herramientas, porque políticamente es correcto decir, bueno, alcohol cero, pero también hay que tener que ver cómo se vuelca en la práctica. Yo creo que hay una discusión muy mediática y cruzada con respecto a este tema. No es que uno plantee que es viable o inviable. Yo creo que todo es posible en el ámbito de la ciudad cuando las herramientas están a la vista y cuando el órgano de aplicación, que en este caso el Ejecutivo, tiene la posibilidad de ejecutar una ordenanza. Porque en el municipio hoy tenemos diversas ordenanzas que no se llevan a la práctica, que el cuerpo las redacta, las lleva a un papel, pero resulta que de la municipalidad muchas veces no tienen los recursos necesarios para aplicarla. Entonces creo que hay una discusión y sobre todo un tema muy sensible, porque estamos hablando de vida de los posadeños, estamos hablando de una persona que pueda andar alcoholizada conduciendo por la ciudad y que no puede tocar a cualquiera o a nuestros propios hijos a veces salir en las noticias por un hecho de un accidente de tránsito con una persona que maneja alcoholizada. Creo que es un tema sensible en el cual tenemos que discutir y sobre todo tenemos que ser realistas, es decir, podemos aplicar o no la tolerancia cero en la ciudad, tenemos las herramientas, porque a la hora de la verdad uno no sabe, y por eso pedíamos este informe, por ejemplo, cuánto alcotés hay en la ciudad de Posadas, y creo que eso no lo sabe la prensa, no lo saben los posadeños y tampoco sabemos los concejales. Entonces esa era la información que nosotros solicitábamos, saber cuántos aparatitos reales hay que puedan medir el alcohol en sangre dentro de la ciudad, porque de nada sirve tampoco hacer 20 controles de tránsito en diferentes puntos de la ciudad, pero tener 4 aparatos solamente para poder medir el alcohol en sangre, y eso no podemos dejar a criterio de la vista del inspector de tránsito si puede manejar o no. Entonces ahí es donde también carece la inversión con respecto al tránsito, y ni siquiera hablamos de un tema fundamental, que qué pasó con los millones de pesos que vinieron para el fondo en el cual se habla de la capacitación hacia la gente de tránsito, que en la gestión de Orlando Franco nunca se supo dónde fueron a parar. Entonces hay un presupuesto destinado al tránsito y nosotros simplemente queríamos saber dónde se realizan los controles y de qué forma. La excusa del oficialismo es decir, se va a filtrar la información, pero todos somos conscientes y los posadeños saben de que esa información siempre se filtra. Hay grupos de WhatsApp incluso en el cual se pasan dónde están los controles para que la gente lo esquive y demás cosas. Entonces acá no está fallando el consejo ni el concejal, porque esa información nosotros no tenemos, pero resulta que sí lo tienen todos los posadeños en sus celulares. Entonces la excusa me parece que no es válida, teniendo en cuenta que esa información se filtra del mismo gobierno en la cual tiene que aplicarlo. Entonces ahí es donde viene una discusión con respecto a esto, pero nuevamente tenemos una objeción, porque si bien la oposición tiene mayoría, necesitamos los 2/3, o sea, es decir, los 10 votos para poder tratarlo sobre tabla, en el cual el oficialismo se negó, y lógicamente eso vuelve a la comisión y vuelve a retrasar la información y el tratamiento del alcohol cero. O sea, por un lado se dice, saquemos el alcohol
protocolo cero, que el Consejo lo lleve adelante, pero por otro lado, cuando la oposición toma la iniciativa, resulta que no tenemos los votos y se vuelve a retrasar en comisión. Bueno, y por último, desde el análisis político, todo este tipo de situaciones hacen ver que la oposición siempre está un paso adelante. ¿Ve a una renovación debilitada dentro del Consejo y en el Ejecutivo Municipal? Yo creo que la renovación está debilitada en todos los aspectos, tanto municipal como provincial. Incluso creo que en algunas cuestiones carecen de convicciones y caen en incoherencias terribles, como el caso ahora de los fondos buitre a nivel nacional, con senadores y diputados nacionales que se pasaron 12 años diciendo patria o buitre, y resulta que ahora son ellos los buitres porque terminaron votando. Entonces creo que esa incoherencia se está viviendo, porque hay algo particular, ¿no? El oficialismo ha demostrado que cambia sus convicciones en base a las conveniencias de los dirigentes y no en base a las conveniencias de los posadeños, porque es lindo el verso que dice aseguremos gobernabilidad, ¿no? Pero el presidente tiene gobernabilidad, no porque Misiones no vote o Misiones no cambie sus convicciones va a dejar de ser el presidente y gobernar. Me parece que estamos hablando de un país que tiene 24 provincias y si llegó a ser presidente porque gobernabilidad tiene. Entonces en ese sentido me parece que la renovación está debilitada en diferentes aspectos, pero nosotros no queremos, o del Consejo no queremos entorpecer una gestión municipal, todo lo contrario, nosotros estamos para acompañar las cosas que se hagan bien y para señalar las cosas que se hagan mal. Y en el caso de tránsito, las cosas se están haciendo mal y queda en evidencia cuando se niegan a brindar esa información. Entonces nosotros, nuestra postura es justamente acompañar para beneficio de los posadeños. Si al intendente le va mal a toda la ciudad. Eso es lo que no buscamos, pero tampoco queremos que nos sigan tomando el pelo y diciendo saquen la tolerancia cero, háganse cargo ustedes de los accidentes, pero cuando tomamos carta en el asunto nos dicen la información no está. Entonces ahí es donde viene la discusión de la debilidad o no y dónde está el poder político también de la provincia, si hoy está en manos de la oposición o en manos del oficialismo. ¿Quiénes son los responsables definitivamente si pasa un hecho, por ejemplo, de un accidente fatal nuevamente en estos días? ¿Quién es el responsable? ¿El Consejo porque no saca la tolerancia cero sin información o el intendente porque no lleva a la práctica lo que debe ser en los controles de tránsito?